Hola a todo el mundo, ¿qué tal? Ya nos tenéis otra vez por aquí, por el canal. Mirad, hoy vamos a dar por iniciada nuestra campaña 2024. La nuestra, que la vuestra ya iniciaréis o habréis iniciado ya, cada uno en sus fechas y demás, ya sabéis. Nosotros hoy vamos a terminar de echar el alevín, de soltar nuestros caracoles pequeños en los parques. Lo vamos a grabar, como ya hicimos el año pasado, para que veáis cómo lo hacemos y si tenéis alguna duda o alguna consulta o demás. Hoy es 15 de marzo. Llevamos toda la semana, desde el lunes 11 de marzo hasta hoy, soltando diferentes tandas de alevín en función de lo que nos ha ido saliendo o más bien quedando sin mandar de la sala de reproducción, que como sabéis mandamos alevín a otros sitios y lo que no vamos mandando lo vamos echando nosotros. Hoy lo vamos a hacer en el criadero 2, que el año pasado lo hicimos en el criadero 3. Si estáis ubicados más o menos en el canal ya sabéis dónde estamos, ¿vale? Hoy el criadero 2 y el criadero 3 ya quedan terminados, ya quedan llenos de alevín. Como veis, la siembra está bastante bien conseguida. Tenéis por ahí el vídeo de la siembra de este año y el vídeo del nacimiento y demás. Los repasáis en el canal y los revisáis. La idea de este año es hacer como el año pasado, es hacer un seguimiento de nuestro criadero. Entonces, hoy es el primer vídeo de una lista de reproducción o de una lista de vídeos que poco a poco se irán completando. Pues grabaremos una vez cada 15 días, 3 semanas o cada semana, dependiendo cómo lo vayamos viendo, ¿vale? Bueno, si ya nos conocéis, más o menos sabéis cómo va este proceso, y si es la primera vez que nos veis o es la primera vez que veis este proceso, pues deciros que es muy simple. Como veis, y si no ya os lo pondré yo en imágenes de detalle, ya tenemos repartidas las diferentes cajas de alevín a lo largo del criadero, en función o sea, repartidas proporcionalmente. Pues yo voy a echar 16 cajas, que son 4 kilos de alevín, 16 cajas, y tengo que echarlas en estas tres líneas, porque las otras tres ya están cubiertas de alevín, ¿vale? Ya lo ha hecho mi hermano a lo largo de la semana. Entonces lo que he hecho ha sido repartirme, pues a cuánto. Yo esta vez lo he hecho por postes. Creo que el año pasado lo hicimos por chapas o por refugios porque ya los teníamos puestos. Este año todavía no tenemos los refugios puestos, pues lo he hecho por postes. Pues me sale que cada caja hay que ponerla cada ciertos postes. Pues ya está, así lo he puesto, ¿vale? Eh, una cosa, hay una pequeña novedad con respecto al año pasado, ¿vale? Si recordáis del año pasado, nosotros lo que utilizamos son este tipo de cajas de cartón, que aquí la tengo desprecintada ya para poderos grabar, pero esta caja de cartón va precintada con cinta de carrocero y aquí debería llevar una etiqueta, que nosotros no le hemos puesto porque la vamos a echar aquí. En esta etiqueta pone el peso que hay aquí y el lote. El lote corresponde con la fecha en la que se pusieron los huevos. Y entonces aquí en todas las cajas hay lo mismo, ¿vale? Esto es nuestra tradición, así lo hemos hecho siempre, ¿vale? ¿Qué pasa? Que este año estamos trabajando con clientes nuevos y nos piden formatos nuevos. Entonces, este año puede ser que os lleguen alevines, si nos habéis pedido a nosotros, en este formato, en este tipo de cajas, como veis, que, bueno, pues es un poco diferente, pero es básicamente lo mismo. Aquí hay alevín que tenemos que soltar en el criadero, ¿vale? Evidentemente no hay la misma cantidad de alevín aquí que aquí, no vale lo mismo tampoco, y bueno, pues ya está, esto nos está resultando bastante bien y bastante cómodo, así que probablemente vayamos compaginando los dos formatos hasta que veamos cuál nos gusta más, ¿vale? También os digo que a la hora de soltarlo es un poquito diferente, o puede haber diferencias, entonces por eso me he traído una caja para poderoslo explicar. Bueno, pues esto es muy simple. Básicamente se le quita la cinta de carrocero, esta sería la caja, se quita la cinta de carrocero que está precintando la caja. Esto es importante porque si no el alevín se marcharía, incluso del cartón, ¿eh? El alevín tiene bastante actividad y bastante humedad, entonces humedece en el cartón y eso que acabo de hacer os lo guardáis, no lo tiréis en el criadero, ¿vale? Así lo desprecintamos, nos quedaría esto. ¿Qué es lo que hacemos? Mirad, lo que hacemos es abrir la caja. Aquí veis que tiene caracol arriba. No lo toquéis, por favor. Una de las normas que nosotros le decimos a la gente es que no toquéis el caracol. No andéis aquí con cucharitas, ni con brochas, ni con historias de esas. A estas cajas de cartón le dais un poquito para que suelte y básicamente, ahí lo veis, ¿vale? Pues vais soltando como si fuerais tirando semillas, como si estuvierais sembrando. Yo tengo que recorrer dos postes. Tengo que llegar hasta aquí. Tengo la siguiente caja. ¿La veis? Pues así procedería con todas las demás. Ahora abriría esta y seguiría.
acuerdo? ¿Qué pasa con el formato nuevo? Pues el formato nuevo es una especie de bandejita que hay que abrir y soltar. Igual, lo que pasa que esta podéis abrirla y dejarla sin más para que el caracol se marche. Cosa que no podéis hacer con las cajas, porque las cajas tienen mucha más cantidad de alevín, entonces si no se mueve bien el de arriba o se tarda en mover, está aprisionando al de abajo y causaréis bajas, ¿vale? Aquí no, aquí hay menos alevín y pues no vais a tener mucho problema. He traído estas dos cajas porque es las dos formas, el caracol es caprichoso, ¿vale? Entonces hay veces que se pone arriba, como veis, aquí lo veis que está situado arriba, os lo enseño ya a la cámara, este caracol está ahí más pegado arriba y este no está tan pegado arriba, está más abajo en la parte de la turba donde ha eclosionado, ¿vale? Entonces es las dos cosas que os podéis encontrar. Que sepáis que este formato está tarado, está destarado, entonces en todos los sitios hay la misma cantidad de alevín porque se ha puesto la misma cantidad de huevo, ¿vale? Entonces no hay, puede haber un porcentaje un poquito mayor o menor de eclosión, pero eso ya está calculado porque se pone un poquito de huevo de más, ¿vale? Entonces este es el formato. ¿Qué es lo que hacemos con este? ¿Qué es lo que hacemos con este? Pues si queréis, esto se suelta por aquí, se suelta por aquí, está bastante bien apretado para que, claro, para que no se vaya. Y esto, literalmente, lo podríais dejar aquí, ¿sí? Si os parece buena idea, o podéis darle un poquito para que suelte y echarlo como hemos hecho con el otro. Y dejar esto por aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que el cartón en el criadero no vais a tener ningún problema. El cartón es biodegradable, se lo van a ir comiendo, es celulosa y no hay problema. Pero esto, si lo dejáis así, tenéis que venir después a recogerlo y quitarlo del criadero porque son plásticos, ¿vale? Lo podéis guardar si os sirve para cualquier cosa y si no, pues lo tiráis al reciclaje de plásticos. No tiene más. Este proceso es así de sencillo, así de simple, es muy emocionante porque tener en cuenta que en este rato que voy a estar aquí, ahora cuando os deje, voy a soltar unos 200.000 caracoles. En poco más de media hora no llegará, ¿vale? El día es perfecto, son las 6 de la tarde, el día está nublado, lleva todo el día nublado, dan un poquito de lluvia. El día es perfecto, pero teniendo esta vegetación, incluso si no llueve, podéis soltar el caracol, que no hay ningún problema. Siempre, a ser posible, hacia el final de la tarde. Bueno, pues nada, poco más que deciros. Animaros a que os suscribáis al canal, que os lo llevamos diciendo ya unos vídeos, ¿vale? Que os suscribáis, es gratis y nos ayudáis. Darnos likes, a darle al dedito para arriba, que eso siempre ayuda a que más gente vea el vídeo. Compartidlo si creéis que hay alguien que le puede interesar. Y sobre todo, vernos, ¿vale? Tenéis un montón de vídeos en el canal, un montón. O sea, ya no sé por cuántos vamos pues cerca de 50, 60 vídeos tenemos ya en el canal. Si tenéis dudas o consultas, primero mirad en el canal, porque hay muchísimas cosas que están puestas ahí precisamente para resolveros dudas o para daros una idea general de cómo está, ¿vale? Y nada, por aquí encantados de, si necesitáis alevín, suministrároslo. No es por nada, pero tenemos el mejor alevín del mundo. Así que aprovechaos, ¿vale? Venga, gente, muchos saludos a todo el mundo y ahora ya nos vamos a ver más a menudo porque esta gente va a ir creciendo y les tenemos que ir siguiendo, ¿vale? A ver si este año nos va mejor que el año pasado y no tenemos problemas. Hasta luego.